Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación vamos a conversar con William Cárdenas. Como ustedes saben, él es abogado litigante por la causa venezolana en cuanto a los derechos humanos se refiere en la Corte Penal Internacional. Y recientemente las Naciones Unidas, William, ratificó a la Oficina Independiente de Determinación de los Hechos de Violación de Derechos Humanos en Venezuela de continuar sus investigaciones y sus informes por 2 años más. Esto, de alguna manera, es una gran ventaja porque me imagino que hay casos que son emblemáticos que todavía no han podido completar la acumulación de pruebas y testimonios necesarios para poder tomar una sentencia definitiva contra determinados individuos. Porque aquí lo importante es que no se escape ninguno de los de la jerarquía de mandos del gobierno de Maduro, porque definitivamente hay unos que violaron derechos humanos con torturas, hay otros que violaron a las víctimas, hay otros que han acosado a sus familiares, hay otros que han incurrido en otra serie de desviaciones. Entonces, es una gama de delitos que sumándolos, definitivamente yo siento que la causa es inescapable para una sentencia definitiva y ejemplarizante cuando se tome. Yo no apuro las causas como igual que tú, pues como litigante, sé que te tomas tu tiempo, que es un tema no para estar faranduleando, sino para trabajar con mucha dedicación, esmero y minuciosidad. Y tú lo has hecho de manera relevante y te traemos aquí cuando ocasionalmente hay asuntos puntuales que tocar. Y yo creo que Muchas gracias. ese es uno, ese es uno Ajá. que se haya autorizado la continuación de la Oficina de la Determinación de los Hechos funcionando en Venezuela. Entonces quiero que me des tu parecer y hasta dónde puede llegar y cuánto más podría acumular en contra del régimen todo lo que se está haciendo hoy día y falta por reunir. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, José Antonio, y recibe un cordial saludo, ¿no? Al igual que todas las personas que nos ven a través de tu programa, ¿no? Quiero comentarte alguna cosa. Por supuesto, el que se haya ratificado, que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas haya ratificado la actividad de la misión independiente de determinación de los hechos ocurridos en Venezuela, es un gran triunfo para las víctimas porque simplemente eh, tiene el mensaje de que las víctimas no están solas, de que hay un organismo de Naciones Unidas que está siguiendo los pasos de manera milimétrica a la actividad criminal de la cadena de mando que ha cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Quiero precisarte solo una cosa, ¿no? Todavía no somos litigantes, no estamos litigando en la Corte Penal Internacional porque el juicio no ha comenzado todavía, ¿no? Ok. Lo que sí hemos hecho es trabajar muchos años, 22 en mi caso, aportando información a la Corte Penal Internacional y concretamente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de lo que desde hace 22 años ya calificábamos como crímenes de lesa humanidad. Cuando denunciamos el año 2003 aquí en la Audiencia Nacional Española a Hugo Chávez y a 26 de sus más cercanos colaboradores, los denunciamos por crímenes de lesa humanidad. Ya nosotros entonces no teníamos ninguna duda de que ese era el tipo penal que se empezaba a producir en aquel entonces y que luego, como un crimen continuado, se ha perpetuado en la actividad de esta banda, porque no es otra cosa que una banda, una organización criminal que se ha apoderado de los poderes del Estado venezolano y que para mantenerse en el poder, ataca inicialmente a la oposición política de una manera sistemática y generalizada, cometiendo los crímenes que todos conocemos, ¿no? Todo Aquí, esto aquí, arrancó. aquí cabe un inciso, porque ahora cuando se autoriza la continuación de la Oficina de Determinación de los Hechos, se hace alusión a crímenes cometidos antes y después de las elecciones. Bueno, por supuesto, José Antonio, mira.
Nosotros creo que fue el año 2022, le solicitamos al fiscal de la Corte Penal Internacional la ampliación del marco temporal que había dejado la señora Fatou Bensouda como referencial para la investigación de los crímenes que se habían cometido en Venezuela. Y le pedimos que se retrotrayera al año 2002, cuando ya había entrado en vigencia la Corte Penal Internacional. Sí. Pero no solo le pedimos eso, le pedimos también, y el fiscal lo acordó, amplió el lapso, lo único que se remontó al 14 de febrero del año 2014, ¿no? Pero la Corte es competente para conocer lo que ha pasado hasta entonces y mucho más atrás, ¿verdad? Sí. Todo será cuestión de que le vayamos aportando los elementos suficientes para que los responsables de estos y de aquellos crímenes se sienten ante la justicia, ¿no? También recuerdo que ese mismo año 2022 le pedimos que ampliara el marco, el material, porque la señora Bensouda había dejado en su examen preliminar un último documento, no llegó a abrir la investigación. El que abre la investigación es el señor Karim Khan el 3 de noviembre del año 2021. La señora Bensouda había dejado un documento en el que hablaba solo de persecución, detenciones arbitrarias, tortura y ataques sexuales. Bueno, y los asesinatos, Ajá. y las desapariciones forzadas, y las deportaciones forzosas, ¿eh? y el exterminio por privación intencional de alimentos y medicinas que ha sufrido la población venezolana. Eso va a quedar fuera. Va a haber víctimas de primera categoría y víctimas de segunda categoría. Las de primera que tienen acceso a la justicia y las segundas que no. Entonces, el fiscal nos respondió que él era competente para conocer de todos los crímenes que se pudieran producir o que se hayan producido, que estén dentro del marco de competencia de la Corte Penal Internacional. Ese documento lo tengo yo. Fue una respuesta que me dio a una solicitud que le hice el 29 de junio del año 2022, estando yo en La Haya, y la respuesta me llegó aquí a Madrid el día 18 de julio del mismo 2022. Ok. Entonces eso tiene que ver con eso, pero para centrarnos en lo que acaba de ocurrir, te estaba comentando que efectivamente el que se ratifique la misión de determinación de los hechos es no importante, importantísimo. O sea, el pueblo venezolano no está solo. Hay un órgano especializado en los temas de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas que nos ha venido acompañando elaborando estos informes. Y mira la importancia de estos informes. Estos informes han sido muy tomados en cuenta por el fiscal de la Corte Penal Internacional, que ha incorporado muchos de esos argumentos que vienen en esos informes, los ha incorporado en sus documentos y en sus escritos para mantener, cuando se dirimió todo el tema de que se activara la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional, para que la Corte descartara la peregrina idea que esbozaba el gobierno venezolano de que ellos iban a hacer justicia allá, y se pusiera en marcha la investigación de la Corte Penal Internacional, como ocurrió el 1 de marzo del 2024, con una sentencia de 150 páginas, que es yo creo que lo más importante que ha ocurrido en esta materia en todos estos 22 años. O sea, la posibilidad ahí quedó firme porque es una sentencia definitiva, quedó firme y no hay posibilidad de que esto de marcha atrás crea incluso jurisprudencia dentro de la Corte Penal Internacional. La decisión de investigar estos hechos. ¿Quién lo hará? Mira, lo hará quien lo haga, pero hay que investigarlo. Ahora le corresponde al señor Khan, que lo está haciendo
y lo ha hecho como ha quedado demostrado. Él ha sido el responsable, ¿no? El responsable de defender esta posición para que llegáramos a este punto. En esa responsabilidad, ¿a quiénes estaba defendiendo él? Estaba defendiendo a las víctimas, Claro. ¿verdad? Porque son las víctimas las que nunca en 22 años han tenido abierta una jurisdicción en donde se investiguen esos crímenes. Ahora la tiene en la máxima, en la máxima instancia jurisdiccional penal universal. O sea, Ya. imagínate la dimensión de esto. Sí. Entonces, esto hay que tenerlo presente sobre todo porque uno va oyendo y escucha muchas cosas y mira, ¿y por qué Ucrania sí? ¿Por qué Palestina sí? No, son escenarios completamente distintos. Hace poco en una rueda de prensa, el fiscal lo dijo, cada situación tiene sus características y tú y yo hemos conversado aquí la complejidad de los crímenes de lesa humanidad. Él mismo lo ha dicho, es mucho más fácil de establecer quiénes son los responsables en los crímenes de guerra, ¿verdad? Cuando se produce un ataque entre dos bandos, ¿no? Y hay perfecta identificación de quiénes son los responsables de cada bando y quiénes son los responsables de cada ataque, a una situación tan difusa que está impregnada de oscurantismo, como la de los crímenes de lesa humanidad, donde bueno, se producen situaciones en las que una organización criminal, en este caso que detenta los poderes de un Estado, comete torturas, asesinatos, violaciones, ejecuciones extrajudiciales. Es mucho más difícil. Pero además de eso, hay otros hechos que los hacen diferentes. Caramba, a nosotros nos cuesta, porque estamos en un momento en el que hay dos conflictos en el mundo que son guerras que captan todas las imágenes de los informativos de los medios de comunicación, Claro. ¿verdad? Porque Pero son imágenes, aún así el tema de Venezuela está vigente. pero muchísimo, entre otras cosas porque de esos conflictos todavía no se ha superado la cifra de 8,5 millones de desterrados que tenemos nosotros. O sea, para Exactamente. entender la gravedad de la tragedia del pueblo venezolano, hay que buscar la explicación al por qué huyeron de Venezuela. Y siguen O, huyendo, y siguen huyendo. y siguen huyendo 8 millones y que llegaremos a los 10 millones de personas seguramente. Entonces, mira, qué importante. Ahora, qué importante este último informe de la misión de determinación de los hechos que se acaba de presentar, en el que la misión de determinación de los hechos concluye que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad por parte del régimen dirigido por Nicolás Maduro, y señala a Nicolás Maduro como el responsable de todo esto. Mira, ese informe, desde el punto de vista del lapso que investiga, arranca, es una investigación que comprende desde el 1 de septiembre del año 2023 al 30 de agosto del año 2024. O sea, un año, exactamente un año. Pero ha sido el año electoral, el año en el que el régimen ha recrudecido la arremetida violenta contra la población venezolana. Y tiene unas partes importantísimas ese informe. Ese informe lo estábamos esperando nosotros, pero también lo estaba esperando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Claro. ¿Por qué? Porque es el que les va a permitir fundarse en lo que narra el informe para establecer el trabajo que hay que establecer para llegar a las responsabilidades, que no es nada fácil, José Antonio. O sea, este no es un proceso penal cualquiera. Este es el proceso penal. Mira, yo no he conocido un sistema penal más complejo que el que existe en la Corte Penal Internacional. Mira, Ahora, existe una cosa que se llama... William, perdón, cuando Perdóname un seas. segundo para Sí, completar esta idea. Mira, existe una cosa que se llama el Estatuto de Roma.
Ok. donde están los tipos penales, los crímenes de lesa humanidad, el crimen de genocidio, el crimen de agresión y los crímenes de guerra, ¿verdad? Y cada uno de los, la tortura, el asesinato, el desplazamiento forzoso, la esclavitud, todos los demás tipos penales. Pero además de ese instrumento complejísimo, existe una cosa que se llama los elementos de los crímenes. O sea, cada crimen tiene una exigencia para poder establecer la responsabilidad, la autoría de ese crimen. Son alrededor de 4 o 5 elementos por cada crimen. O sea que ese crimen está tasado de una manera, bueno, habría que establecer, de una manera milimétrica también, ¿no? Para que efectivamente se cumplan los elementos del crimen y se pueda señalar al responsable. ¿Ves? Además de eso, existen las reglas de procedimiento y prueba. O sea, que es bastante complejo el establecimiento de las responsabilidades, pero cuando tú ya tienes el material, ¿verdad? Tú ya puedes trabajar sobre todo el material en el que más confía la Fiscalía, porque es un órgano de Naciones Unidas. Yo he denunciado cosas, muchos de mis compañeros, amigos, hemos estado denunciando cosas, pero no hay nada que le ofrezca más confianza a la Corte Penal Internacional que un órgano del propio sistema de Naciones Unidas. Dime Claro. qué me decías. Sí, mira, frente a esa cantidad y larga lista de factores que inciden en la calificación de los hechos de violaciones de derechos humanos, yo no sé si, como hace mención el informe reciente, y pone hincapié en la violación a los derechos humanos de niños detenidos y sentenciados. Creo que esto abona enormemente a lo que al fiscal le corresponde calificar y estudiar muy minuciosamente, porque ese hecho refuerza de de qué magnitud y a qué grado y nivel de degradación ha llegado la justicia en Venezuela. Ok, mira, era justamente, José Antonio, el punto que te iba a señalar de Sí, inmediato, porque lo quiero resaltar. Mira, qué importante eso que acabas de decir. A Vladimir Putin, la fiscalía le dictó una orden, no, solicitó una orden de captura que fue acordada por la Sala de Cuestiones Preliminares por la deportación de niños desde Ucrania hasta Moscú. ajá. También lo señalaban por crímenes de guerra, pero el elemento en el Que antepuso, sí. exacto, y eso tiene una explicación muy sencilla. En la Corte Penal se ha establecido y se han dictado instructivos, ¿verdad? Que privilegian el tratamiento de los crímenes contra la infancia y Ujú, contra la mujer, ujú. ¿no? Entonces, eso nos explica lo que pasó con Putin. Pero es que eso agrega un elemento a la causa venezolana extraordinario, porque tenemos 122 niños y 38 niñas que han sido sometidas a detenciones arbitrarias, a, a, a tratos crueles e inhumanos, torturas, agresiones sexuales, a confinamiento en lugares impropios donde no había discriminación de la edad, ponían niños en una cárcel con presos comunes con una diferencia de edad extraordinaria. O sea, mira, eso puede convertirse, tal vez, ojalá no me equivoque, pero puede convertirse en una de las piezas clave en las que el fiscal se va a fundar para dictar las órdenes de captura. ¿Ves? A los niños se les ha tratado, se les ha vejado. Todavía hay niños que están detenidos, menores de 18, incluso menores de 12 años, Sí, ¿no? Además, acusándolos de cosas tan bárbaras como de terroristas terrorismo. o de instigadores al odio, Sí. ¿no? Y además de ese elemento, que es interesantísimo, hay otro elemento que trata el informe en el que dice, bueno, ahora esto no se circunscribe, los ataques no se circunscriben a, solo al opositor político,
se ha ampliado el abanico y entonces han detenido a cualquier persona de la sociedad civil, cualquier ciudadano que en un momento determinado estaba en un lugar en donde, bueno, pues coincidencialmente había una manifestación, había una protesta, llegaba la represión y a esa persona sin tener culpa de nada, bueno, pues la trataban de la misma manera, lo maltrataban, lo detenían arbitrariamente, no le permitían acceso a sus abogados, lo desaparecían, lo torturaban, lo trataban de involucrar, haciéndole confesar incluso a otras, que había otras personas, ¿no? Con el chantaje ese, extorsionándolo. Sí, La operación Tuntum, por ejemplo, ¿te acuerdas? sí, ¿Ah? De la que tanto se vanagloriaba Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, permitió detener gente que había sido testigo en una mesa electoral, ¿no? exactamente. Entonces, en este periodo, durante este periodo que abarca todo ese año, comprende desde el 1 de septiembre del año pasado, ¿no? Pasa por el proceso de la elección, las elecciones primarias de María Corina Machado y nos coloca desde el 1 de enero del año 2024 a todo lo que ocurrió a partir de enero, la operación Brazalete, recuerda, Sí. ¿no? Con la que inventaron que un supuesto magnicidio contra Nicolás Maduro y entonces establecieron y detuvieron a un montón de personas que muchas de ellas siguen detenidas o sometidas a regímenes de presentación ante tribunales. Y luego llegamos al 28 de julio, el día de las elecciones, y a partir de ese momento se cumple la máxima amenaza que cualquier gobernante, yo creo que en el mundo, ha proferido, ¿no? Lo del baño de sangre de Nicolás Maduro, ¿no? Que lo anunció y lo cumplió. Y lo cumplió. Entonces, a partir de ese momento se produjeron asesinatos, se produjeron detenciones, torturas, todo el espectro criminal que está No, y previsto. no es que se produjeron, es que se siguen produciendo ignorando todas las recomendaciones que se le han venido haciendo de corregir esos entuertos. No le dio la No, gana, desobedeció y pero que desacató no, las recomendaciones. es que no lo, es que no, es que la conducta criminal de esta gente ya No, ya llegó a un nivel, están llegó. completamente desbocados, ¿no? eh, Desbocados ahora mismo entre el miedo que tienen de que al darse cuenta que no tienen respaldo popular, están en el periodo más peligroso, sí, están en el momento ese en el que son conscientes de que no cuentan con respaldo popular y que solo los sostienen unos grupos de las Fuerzas Armadas sí, y ven fantasmas por donde quiera que van. sí. Bueno, pues este informe con esas características le aporta a la Fiscalía, además, declaraciones incriminatorias de Maduro, de Diosdado, del fiscal Tarek William Saab, del Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, o sea, mira, todo eso nos llena de esperanza de que pronto vamos a tener información desde La Haya, en donde lo que todos estamos esperando con ansiedad, la angustia que por, en, en Venezuela se vive de una manera más terrible, ¿no? Porque se siguen sufriendo las persecuciones, los ataques, los asesinatos, los maltratos, las torturas, todo eso. Y se vive con mucha ansiedad, ¿no? Pero yo creo que, y esperamos todos, o sea, nosotros también, hay momentos en los que nos levantamos muy tempranito por la mañana a buscar alguna en la página de la corte o llamar a algún amigo o tener algún contacto con alguien que nos diga, mira, ya viene el tema, ¿no? Ya se van a producir las órdenes de captura. Pero nosotros que trabajamos esto, entendemos que ese trabajo es muy exhaustivo, es muy riguroso. Estamos no en cualquier tribunal, es que a veces la gente se confunde y cree que es un tribunal cualquiera. No, ya te dije la complejidad que tiene desde el punto de vista adjetivo y sustantivo con las normas que hay que cumplir. Pero es que además de eso, el demostrar, el demostrar la responsabilidad y atribuirle a una persona unos hechos a medida que vamos avanzando en el proceso, ¿verdad?
el estándar de la prueba, ¿no? El estándar de valoración de la prueba se hace mucho más difícil. Mira, tal vez para las órdenes de captura sea necesario que se logre señalar que fulano de tal, que existen razones suficientes, motivos razonablemente lógicos para pensar que fulano de tal ha cometido este crimen de lesa humanidad. Pero la confirmación de esas órdenes de captura ya no te exige, ya no te pide solo que existan razones creíbles, ¿no? Que te lleven a pensar que fulano de tal ha cometido crímenes de lesa humanidad. No, te pide que existan fuertes motivos para pensar que fulano de tal ha cometido crímenes de lesa humanidad. Cuando lo haces actanciosamente, cuando lo haces actanciosamente frente a los reclamos Mira, universales. no, pero te estoy hablando de la técnica jurídica que hay que manejar dentro de esto. Te estoy hablando de algo que es bastante más difícil y el fiscal no puede correr el riesgo de que haga una imputación que no tenga suficiente respaldo. Sí, exacto. Es más, mira, esto irá, a medida que vaya avanzando, se va a exigir, por ejemplo, cuando llegue el juicio y vayamos a una condena, se exige la certeza de que fulano de tal ha cometido crímenes de lesa humanidad, más allá de cualquier duda razonable. O sea, tiene que estar fehacientemente demostrado dentro del proceso. Entonces, esto no es fácil. Esto es complicado. Sí. Entendamos, hay que entender dónde estamos felizmente metidos. Estamos ante el máximo órgano de jurisdicción penal universal, que gracias a Dios nos ha abierto la puerta. Y probablemente allí van a tener que rendir cuentas estos que hoy se creen intocables, ¿no? Fíjate que en ese empecinamiento, pues, de creerse intocables, justamente, están anunciando que van a legislar para prohibir el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela como si esa crisis no existiera. Y una crisis que está reconocida mundialmente y que la cantidad de migrantes denotan que existe. Pero ellos pretenden legislar para que la ayuda humanitaria, que es una recomendación universal cuando un país entra en crisis profunda, ellos pretenden negarla con una legislación interna. Y se ponen más en evidencia todavía. Claro. Ojalá que lo intentaran. El exterminio. Eso raya con el exterminio. Pero si es que ya no es nuevo. Yo recuerdo en el año 2018, después de todo lo que vivimos, mira, le negaron los alimentos a la gente. Te sometieron a una condición. Tú tenías que ser afecto al régimen y tener un carnet de la patria. No, y todavía. Por eso, para tener una caja CLAP, te estoy hablando de cuando empezó esto. Sí. Para tener una caja CLAP, a los que no tenían el carnet de la patria, no tenían acceso a esos alimentos. O sea, ¿qué significa eso? Eso es privación intencional de alimentos. Y un pueblo cuando no come se enferma. Se enfermó la gente. Y entonces luego te hacían lo mismo con las medicinas. Y murieron niños por ello. Privación intencional de medicina. Exacto. En los hospitales murieron montones de niños que no podían ser tratados de sus dolencias. Así es. Entonces, eso es exterminio y nosotros tenemos que hacerle entender. Ese ha sido parte de mi esfuerzo, ¿no? Tratar de hacerle entender a la Corte de que nuestro caso es muy grave y ha sido muy grave. Y por eso merece la atención del máximo órgano jurisdiccional penal de la humanidad, ¿no? Bueno, entonces, mira. Vamos a seguir batallando desde aquí y planteando las cosas con nombre y apellido, y en su momento, pues, sabemos que va a aparecer la justicia. Y al principio me comentabas acerca de una
un comunicado emitido por el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, del cual junto con unos muy, muy gratos y inteligentes y preparados compañeros y amigos, formo parte, ¿no? Y esto, lo que disparó ese comunicado, que tiene que ver con una solicitud para que las sanciones abracen ya no solo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, sino y de hechos de corrupción, ¿verdad? Sino que también abrace a sus familiares más cercanos, a sus cónyuges, a sus hijos, a sus progenitores, a sus parientes. ¿Por qué? Bueno, porque estos señores cometen los crímenes en Venezuela y entonces sus familiares salen al exterior como colaboradores y coautores de los crímenes de lesa humanidad y entonces y de corrupción en los casos en que se produce la coincidencia en el que el mismo autor es autor de crímenes de lesa humanidad y es un corrupto, ¿verdad? Exacto. Entonces se vienen a Europa o a los Estados Unidos a usufructuar de los bienes provenientes Y de de los delitos, crímenes cometidos, de los exactamente. crímenes cometidos. Bueno, mira, eso, eso está regulado en toda la legislación penal de los países de la Unión Europea. Mm, Entonces, es tan sencillo como que pedirles cuentas, que tengan que rendir cuentas estos señores, con la exacto. particularidad que es lo que nos ha alentado a ponernos en marcha desde Sisiben con ellos, de que, bueno, el informe de la misión de determinación de los hechos ya no deja ningún lugar a dudas a que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y Sí, al ser crímenes de lesa humanidad, esos crímenes son imprescriptibles. exacto. Y los actos delictivos que estén conectados con esos crímenes de lesa humanidad son accesorios a los crímenes de lesa humanidad. Claro, Y por tanto, lo accesorio sigue a lo principal. Si los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, esos actos de corrupción también lo son. Y pueden ser denunciados ante los organismos competentes para que esta gente, bueno, pues, también deje, paguen, exacto. Sí. deje colaborar y deje permitir que estos delincuentes se salgan con la suya, lavando dinero, blanqueando capitales, Exacto. recepcionando bienes, cogen el dinero, compran inmuebles, compran edificios, compran fincas, ¿verdad? Y de, Sí. y de esa manera, bueno, saquean al pueblo venezolano, ¿no? Como lo Así han es. saqueado. Sí, que sean también sujetos, los familiares de esos delincuentes, pues sean sujetos de expropiación Responsable. y de irresponsables. Exacto. Bueno, de todos modos, yo creo que hemos tocado todos los aspectos que hoy día están vigentes, más vigentes que nunca, y que está abriendo muchas expectativas y que yo estoy confiado, pues que igual que tú y el trabajo que se está haciendo es impecable desde el punto de vista jurídico internacional y que la solución llegará. Gracias por tu tiempo, William. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Un Hasta abrazo. luego. Hasta luego. Adiós.